Solamente 6 personas conectadas. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy básicamente es, 1, explicarles rápidamente las evidencias que tienen que trabajar esta semana, y 2, trabajar sobre la retroalimentación de los proyectos formativos, poder validar en qué punto se encuentran ustedes, ¿sí? Digamos, en el desarrollo del proyecto formativo. Entonces, esos son los dos ítems a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Y los que tengan dudas, pues poder aclarar las dudas que tengan. Listo. Entonces, regáleme un segundito por acá. Ah, esto se me cerró. ¿Qué pasó con esto? Por acá, fase de ejecución. Esto es actividad de... Nosotros estamos en estos momentos en la actividad de proyecto 9. Dame un segundito. Esta vaina se me cerró. Listo, entonces pónganle que les voy a compartir por acá rápidamente. Vamos a ver cuáles son las evidencias que deben trabajar ustedes durante esta semana. Y adicional les quiero compartir por acá un material. Bueno, si ustedes no llegan con dudas a las sesiones, magnífico. Espero que todo esté marchando bien. El objetivo de esta sesión es que ustedes lleguen con todas las dudas posibles para poder aclararlas, ¿no? Pero pues si no hay dudas, rápidamente les explico de qué trata esta semana. Yo les acabé de subir a ustedes un material acá interesante para que lo validen, ¿sí? Lo puedan validar y está relacionado a todo lo que tiene que ver como, digamos que todos los fundamentos que yo les expliqué a ustedes con los modelos relacionales, no con el modelo modelo relacional y modelo entidad-relación, cuando lo vimos en su momento. Dejamos una tareita, ¿la hicieron? ¿Investigaron sobre normalización, sobre cardinalidades? ¿Cómo les fue con esa consulta de cardinalidades y sobre el tema de normalización de base de datos? No, nada. Bueno, listo. No hay lío. Chicos, ustedes son los que están ahí en el proceso. Listo. Entonces, el objetivo es que pues, pudieran investigar eso para que hoy llegaran con todas las preguntas relacionadas a Profe, ese proceso. Dime. sí, lo de cardinalidades, averigüé que es 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos. ¿Y ya lo entiendes? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, es importante comprender ese concepto para poder llegar a un proceso de, digamos que ese concepto es fundamental para el proceso de diseño de la base de datos, ¿sí? Entonces, adicional a eso, acá les comparto este material, revísenlo, son unos videotutoriales buenísimos, y el objetivo es que, pues, vengan con preguntas, ¿sí? Con preguntas y uno de los objetivos es que en la exposición de su proyecto, de su modelo de datos, pues poder verificar y poderles retroalimentar el diseño de su modelo de datos. ¿Listo? Entonces, ahí está en donde, en las cápsulas, ¿sí? Esas cápsulas estaban por allá en un anuncio, en el mismo anuncio donde ven, digamos que le he compartido esta información. Profe, eso se va actualizando a uno. Yo tengo el link fijado, esos. Ahí te va apareciendo la información que yo voy Listo. a... Listo, ¿Listo? Eso profe, por ahí, gracias. vale, Listo. perfecto, súper.
Entonces, digamos que adicional tenemos 12. Ah, bueno, otro tema que quiero que tengan claro, muchachos, es se evalúa lo que está en el cronograma. ¿Listo? No lo que está en las guías, sino lo que está en el cronograma. Veo que algunos están compartiendo algunos cuestionarios. Esos cuestionarios no son calificables. ¿Listo? Yo ya estoy en el proceso de calificación. Yo creo que ya el jueves les llegarán a todas las calificaciones. Bueno, he tenido 1000 inconvenientes, pero el objetivo uno es, con el proyecto, retroalimentarlos para cuando les llegue la retroalimentación de la evidencia, pues ya sepan en parte qué es lo que tienen que corregir. ¿Listo? Entonces yo direcciono todo a unas evidencias. ¿Listo? Entonces les voy a decir, corrige esto, esto, esto en el proyecto. ¿Listo? Eso puntualmente. Dos evidencias, crear los objetos de la base de datos y elaboración de la base de datos. Estos dos elementos, mentiras, espérame. Así, creación de los objetos de la base de datos y elaboración de la base de datos. Estos dos elementos están direccionados a todo lo que tiene que ver con bases de datos no relacionales. Como el enfoque de nuestro proyecto no va a ser enfocado a NoSQL, esas evidencias las van a hacer ustedes, las van a realizar ustedes, digamos que con el conocimiento de la guía. El material de formación es este que se llama base de datos NoSQL. Nuestro proyecto ni nuestro, digamos que nuestro proyecto no va a estar enfocado a bases de datos NoSQL. ¿Dónde sí nos vamos a enfocar? En esta parte de acá, de aquí hacia abajo, que va a ser digamos que de la siguiente semana al 25, me voy a encargar de enseñarles a ustedes todo lo que tiene que ver con la definición y la manipulación de las bases de datos con lenguaje SQL. Estos dos que son NoSQL, pues lo van a trabajar ustedes acá. Esto es tan sencillo, digamos que esta evidencia es sencilla simplemente para que ustedes conozcan que existen otros modelos de bases de datos. No solamente los modelos relacionales, sino también los modelos no relacionales. Entonces acá les explican qué es NoSQL, explican características, explican cómo funciona y también pues hay un ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, instalación del MongoDB, consola interactiva, crear primer documento, manipulación de los datos, crear documento, leer y consultar, actualizar documento y borrar documento. Entonces, acá está como el paso a paso. Sí, mira, acá está el paso a paso de lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Qué deben entregar para esas dos evidencias? Entonces, esas dos evidencias que están acá, creación de los objetos, es seguir el paso a paso de lo que dice la guía. Ahora, ¿qué pide esa guía? Entonces, ¿qué pide esa entrega? Esa entrega sí tiene un punto específico. Esa guía de aprendizaje sí tiene un punto específico. Y ya les digo acá. Entonces, vamos a crear los objetos. En NoSQL se crean son objetos. Entonces, acá dice, da las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacionales teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo base de datos, NoSQL. Entonces, ahí está absolutamente todo para el desarrollo de esta evidencia. Elementos para tener en cuenta. Siga las normas básicas de presentación, realice la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, placa, número, serie, modelo. Entonces ahí me dice que, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo lo que dice la guía. ¿Sí? Es lo que dice el material. No es complejo. Es para que ustedes, como les digo, conozcan el proceso de las bases de datos no relacionales. Yo me voy a enfocar en las bases de datos relacionales. Por eso tomé esta semana para retroalimentar proyectos, ¿sí? Para que ustedes trabajen en esta evidencia. Después sigue la otra. Entonces acá dice realice sentencias para consultar los datos ingresados en la colección. En la siguiente evidencia, ¿esto dónde lo van a encontrar ustedes? Esto lo van a encontrar en este material que se llama bases de datos NoSQL. La siguiente evidencia dice elaboración de la base de datos. Entonces dice acá, realice la base de datos en MongoDB. Entonces ahí les va a decir cómo instalan MongoDB. Mira, definición, conceptos básicos, instalación de MongoDB. Consola interactiva de MongoDB. ¿Cómo se ingresa? No sé qué. Acá me da el paso a paso. Crear una base de datos NoSQL, crear una colección llamada parque. Él me dice qué es lo que tengo que hacer. Insertar 5 documentos con la estructura JSON creada, 5 documentos. Actualizar los datos del primer último registro. Es actualizar. Ah, ¿cómo actualizo? Mira, actualizar documentos, borrar documentos. Él me dice cómo lo debo hacer. Liste la colección de los datos completos. ¿Qué se debe entregar en esta evidencia? Entonces acá, ojo lo que se debe entregar en esta evidencia. Video, ¿sí?
de la creación y manipulación de la base de datos NoSQL. ¿En qué formato lo tienen que entregar? En MP4. ¿Listo? Eso es lo que tienen que entregar en esa evidencia. ¿Quiénes van a, si están trabajando en GAE, son 4 o 5 personas, las 4 personas tienen que, digamos, como interactuar en el video. Si en el video solo interactúa 1 o 2, simplemente, bueno, y se tienen que presentar, ¿no? Mucho gusto, mi nombre es X persona, yo voy a exponer la parte X. Yo soy tal y vas a poner la parte Y, yo soy tal y vas a poner la parte Z. Entonces todos tienen que interactuar, el que no interactúe simplemente no tiene calificación sobre la evidencia y tiene que hacer un video pues con la exposición solo. ¿Listo? Hasta ahí, bien, esas dos evidencias, como les digo, es simplemente de tiempo y pues lógicamente investigar, de leer, de conocer qué es NoSQL, ¿vale? Después sigue lo que es sistema administrador, el sistema administrador de base de datos, el SDBM, el SMDB, y acá vamos a ver estos dos lenguajes maravillosos que digamos que los conozco muy bien y ahí vamos a trabajar durante 2 semanas. Ahí vamos a estar durante 2 semanas, esas sí van a ser clases magistrales. ¿Listo? Entonces, eso frente a las evidencias que tienen que desarrollar. Y el compromiso mío es tener las evidencias totalmente evaluadas. Mañana festivo voy a aprovechar para terminar en su gran mayoría las evidencias evaluadas para que todos tengan su retroalimentación. Retroalimentación adicional, pues será dada pues con la exposición del proyecto. Entonces sí es fundamental que todos participen en esta exposición, ¿no? Espérame un segundito, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, el objetivo es que adicional a la retroalimentación que yo les voy a dar sobre la evidencia, pues obtengan la retroalimentación de su proyecto. Uno, esto no va a ser evaluativo. La exposición del proyecto no va a ser para evaluar a nadie. Es para retroalimentar porque estamos en el proceso de construcción del proyecto, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes están construyendo un proyecto de software y le van a sustentar su proyecto, los avances al cliente, ¿sí? O a los clientes, o a los interesados, a los stakeholders que ustedes ya conocieron por allá en la fase de análisis. ¿Qué requerimientos identificaron? ¿Qué llevan hasta el momento? ¿Qué documentación van a entregar hasta el momento? Eso es lo que quiero básicamente que podamos visualizar. ¿En qué se enfoca todo esto? Estas entregas se enfocan, yo les entregué a ustedes un documento, pero estas entregas se enfocan inicialmente a la parte de análisis y diseño. ¿Qué entregamos en la parte de análisis? Identificación de requerimientos, identificación de historias de usuario que digamos que van muy de la mano con los requerimientos, funcionales y no funcionales, generación de historias de usuario, generación de casos de uso, diagramas de casos de uso, diagramas de casos o casos de uso en su respectivo formato, donde se identifiquen las secuencias, modelos entidad relacionales, modelos entidad relación o modelos conceptuales y modelos lógicos como se llaman en esa fase, poder identificar cuál es ese diagrama de secuencias, poder identificar cuál es ese diagrama de despliegue de arquitectura. ¿Listo? Esas cositas vamos a comenzar a exponer. ¿Cuál es ese diagrama de clases? ¿Cómo lo construyeron? ¿Listo? Eso básicamente. Yo les hago la retroalimentación, les digo, muchachos, el enfoque acá, 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 y sigan trabajando. ¿Listo? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, señor. No, listo. Entonces, con Profe, esta, Sebastián, sí, señor. profe, en cuanto a la creación de NoSQL, la primera evidencia no la comprendí. El primero es de hacerlo en el programa, pero perdón, el segundo, el primero es cómo. Acá están las dos, mira. Creación de los objetos de la base de datos. Lógicamente, para crear los objetos, pues tiene que instalar la aplicación, ¿cierto? Entonces tienes que instalar la aplicación, pero acá dice que lo que debes hacer es lo siguiente. Realice sentencias para crear un objeto JSON que modele los datos de carro, placa, no sé qué. Entonces lo único que vas a crear es un objeto, ¿sí? No vas a crear nada, o sea, no vas a ejecutar nada por la aplicación, es crear un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Entonces ahí está Entonces, realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Es realizar la sentencia más no ejecutarlas. ¿Sí? Es muy buena pregunta, tienes razón. Entonces acá simplemente lo único es
práctico, pero no ejecutado en la aplicación. ¿Vale? Entonces acá dice, sigue las normas de presentación de documento, debe tener como mínimo una portada, introducción, sentencias de creación, sentencias, acá simplemente es sintaxis, sentencias de creación, consultas, inserción de base de datos no relacionales. ¿Vale? Entonces acá simplemente es cómo se escribe un objeto, cómo se escribe para la creación o sentencia para un objeto, cómo se escribe una sentencia para realizar o insertar 5 datos en una colección, ¿vale? Sentencias. En la siguiente, donde está el video, ahí sí es práctico. Ahí me van a decir, mira, creamos esto así, lo hicimos así. Ahora bien, si ustedes quieren ya entrar en esta a la práctica, lo pueden hacer, instalar la aplicación y hacer también la evidencia. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. Como les digo, acá es simplemente ver que ustedes pudieron conocer sobre bases de datos no relacionales. ¿Listo? Porque por ahora en porcentaje, digamos que el modelo más utilizado es el modelo relacional. ¿Listo? El modelo relacional, que es el, digamos, el lenguaje de bases de datos más utilizado en el mundo. Vamos a hacerle una preguntita acá a Google. Lenguaje de bases de datos más usadas. Mira, entonces acá está PostgreSQL, MySQL y Oracle. Mire que mira donde viene MongoDB. Entonces todo está enfocado, esto lo que pasa es que son tipos de bases de datos, ¿no? Pero todo está enfocado a ¿qué? Al lenguaje SQL. ¿Y qué significa SQL? ¿Qué significa SQL? Miren, entonces acá dice, los lenguajes de bases de datos más populares son SQL, Scala y SQL. SQL es el lenguaje más utilizado para bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces es el que, digamos que el que más se usa en el mundo para bases de datos relacionales. ¿Qué es SQL? Pues SQL es un lenguaje de bases de datos que digamos que es estructura de queries, ¿sí? Entonces el lenguaje de programas, digamos que es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores y a otros interactuar con la información almacenada en una base de datos. Digamos que estos conceptos los vamos a ver un poco cuando veamos DDL y DML. Acá vamos a ver qué es SQL y para utilizar SQL vamos a necesitar un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Digamos como que ese es el punto. Listo, entonces vamos a administrar bases de datos relacionales, pero estas dos evidencias están enfocadas a que ustedes conozcan sobre ese lenguaje, ¿sí? Que también existe. ¿Listo? ¿Sí me entiende, Sebastián? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta sobre las evidencias? Bueno, eso quiere decir que no. Que no. Bueno, entonces vamos a abrir el primer espacio para exposición de proyectos. ¿Quién quiere que comencemos a retroalimentar su proyecto? ¿Quiénes desean ser voluntarios? Recuerden que esto es para ustedes, ¿no? Para mí no. Si ustedes quieren exponer, sí, bien. Si no quieren exponer, simplemente nos despedimos y el jueves me vuelvo a conectar tal cual como lo agendamos y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién quiere que retroalimente su proyecto? Hernando, sí, señor. Buenas noches, instructor. Junto a la compañera Viviana, entonces vamos a proceder a exponer las diapositivas con lo Listo, que se dale. había solicitado. Perfecto, dale. Listo, súper. La pantalla de ustedes, así que pueden ir proyectando. Sí se puede ver. Sí. Sí, señor, perfecto. Bueno. Entonces, el contexto del proyecto. El proyecto de Scale, que así fue como llamamos al software que vamos a desarrollar, abarca el diseño, desarrollo e implementación del software de gestión de historias clínicas. Incluye la creación de un aplicativo móvil y un sitio web con una interfaz de usuario adaptable, una base de datos, los módulos de gestión de historias clínicas, el módulo de programación de citas,
el seguimiento del tratamiento de los pacientes y la facturación de los tratamientos y citas. También se Listo, integrarían espérame, yo acá medidas comienzo de una vez. Yo comienzo a ver, yo voy interrumpiéndolo, ¿listo? Listo. Vamos a hacer esto, digamos, como que el feedback sea de una. Uno, para el proyecto, enfoquen en una sola cosa, ¿sí? Dos, o es para móviles o es para web. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no van a alcanzar. Y el día que ustedes me vayan a exponer para aprobar, yo les voy a decir, bueno, ustedes me ofrecieron todo esto lo tienen y estoy casi seguro que no lo van a tener. Entonces, o es Entiendo. web Entonces, o es móviles. podríamos hacer un sitio web, pero que tuviera interfaz de usuario adaptable para que también se pueda usar Adaptable, desde dispositivos correcto, móviles. correcto. Eso es otro tema, que sea adaptable a dispositivos móviles. No que sea una aplicación móvil y una aplicación web. No, es una aplicación web adaptable a diferentes pantallas. Y lo otro es que identifiquen qué módulos, por cuál módulo van a comenzar, ¿sí? Todo se centra en las historias clínicas, ¿cierto? Todo se centra en la historia clínica. En la historia clínica se centra procedimientos, citas, tratamientos, facturación. tratamientos. Bueno, no sé si la facturación se centra en la historia clínica, no conozco muy bien, pero digamos que todo puede que se centre ahí. Ahora, yo les diría, bueno, van a enfocar la historia clínica, entonces esos bracitos, centrarlos bien, ¿sí? Que digamos que lo que quiero es que no magnifiquen tanto su proyecto, sino que sea un proyecto alcanzable y entregable. Ya si ustedes posterior a eso quieren seguir, digamos que... Más puntual, decir, dices tú. exacto, puntual. No, historia clínica, listo. Van a manejar historia clínica, ahora quiero ver más adelante cómo lo van a llevar, que me parece interesante porque eso es un proyecto que nunca se ha podido hacer en el tema de la salud, digamos, como centralizar las historias clínicas, pero bueno, vamos a verlo. Y lo otro es que yo les recomiendo que no hablen de facturación por ahora. Okay. No hablen de facturación porque el proceso de facturación es un proceso, digamos que el proceso de facturación es un proceso aún más complejo que manejar las historias clínicas. Porque ustedes Pero saben más que que detrás de facturar eso, es, pues, aparece listado como facturación, pero más que facturar es simplemente tener una lista de quiénes pagaron y quién no. bueno, entonces Su un cita y su control tratamiento. postventa. Sí, es un control de eso para poder tener una lista con los deudores morosos, para poder que el odontólogo sepa quiénes no le han pagado y entonces pueda agregarlos a esa lista y vetarlos de sus servicios. Bueno, perfecto, súper, sí, eso se puede hacer. Pero entonces yo no sé, yo no lo llamaría facturación como tal. Entonces piensen en cómo lo llamarían, ¿vale? Porque facturación es una cosa amplia. Facturación es amplio, o sea, es muy amplio. Entonces piensen en Entiendo. cómo podríamos centrarlo a ese nombre o a lo que ustedes quieren conseguir. ¿Listo? Listo, instructor. Control de Perfecto, súper. pagos, ¿será? ¿Como cartera? ¿Puede Eso, ser? control de pago, cartera. ¿Sí? Piensen cómo de pronto puede ser. Perfecto, sigue. Bueno, entonces en el problema que se pretende resolver tenemos que es básicamente la inefectividad que hay de manejar las historias clínicas y las citas odontológicas de manera manual, porque actualmente se hacen en papel todo, entonces hay muchos problemas para archivar, hay muchos problemas para buscar una historia de un paciente determinado cuando se le va a atender para seguirle el tratamiento que tiene, y también puede ocasionarse que se pierdan documentos al ser completamente manuales y se pierda información muy importante sobre los clientes. Luego está la justificación de la elección del tema, que es básicamente la necesidad de optimizar los procesos clínicos y administrativos en dicha clínica dental, y se busca mejorar la calidad del servicio, reduciendo los errores humanos, centralizar y tener seguros los datos en una base de datos para que sea de fácil acceso las historias para los médicos que estén trabajando y estén atendiendo un paciente, y eso desenvuelva en la mejora en la toma de decisiones. Y ya en cuanto a los módulos, serían los módulos de programación de citas, de seguimiento de tratamientos y pues facturación, que lo cambiaríamos a cartera o algo por el estilo, en el que se manejaría esa lista de deudores morosos y quién paga su cita o no paga su cita, paga su tratamiento o no.
Sí, y eso, perfecto. todo está enfocado No están avanzando las diapositivas, se queda pegado en la primera, por lo menos en mi caso estoy viendo solo la primera, ¿vale? Por si quieren mover la diapositiva. Entonces voy a parar de compartir y voy a compartir la pantalla completa. Muchachos, bueno, mientras van compartiendo, regálenme unos 3 minuticos, ¿vale? Por unos 3 minuticos y ya retomamos. Su marido es su marido. Su marido es su marido. Estoy. Listo, dale, muchachos, qué pena siga. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Listo. Entonces, mi compañero te estaba hablando de la justificación, que nuestro objetivo es mejorar la calidad del servicio en las clínicas dentales, proporcionando una herramienta que centraliza y asegura los datos de los pacientes, permitiendo un acceso rápido y seguro. Nuestro objetivo general sería desarrollar un software integrado y fácil de usar que combina pues la aplicación web con la posibilidad de manejar otras aplicaciones como móviles y eso. Los objetivos serían los específicos, diseñar una interfaz intuitiva, implementar pues una base de datos segura, desarrollar módulos para la gestión de citas, tratamientos y pues no facturación, sino como la cuenta de cobro que estábamos hablando. Incorporar sistemas de recordación de citas, garantizar la compatibilidad de diferentes dispositivos, implementar medidas de seguridad robustas. Pues la descripción del software sería como las características principales que serían la gestión de citas clínicas, programación de citas, seguimiento de tratamientos, las cuentas de cobro, diseño responsivo, base de datos centralizada y segura, y una documentación detallada y gestión de usuarios. Muy bien. Está diseñado. Los objetivos del usuario sería, está diseñado para profesionales y personal administrativo de clínicas dentales, facilitando la gestión eficiente de historias clínicas y citas. Los requisitos funcionales serían registro y gestión de usuarios, consulta y actualización de historias clínicas, programación y gestión de citas. Y los no funcionales serían Espera, vuelve atrás, por favor. los funcionales. Sí. Los funcionales. Registro y gestión de usuarios. Requisitos funcionales. El sistema deberá permitir el registro de un usuario. El sistema deberá asignar automáticamente el rol del paciente. El sistema deberá generar confirmación de registro a través de correo electrónico. Sí, siga. ¿Los no funcionales? No, sí. El sistema debe permitir ingreso de usuarios el sistema deberá permitir acceso a los diferentes módulos según el tipo de rol. El sistema debe permitir que los usuarios agreguen y editen información personal. El sistema debe permitir que los usuarios suban fotos de perfil. El sistema deberá permitir que los pacientes consulten su historia clínica. El sistema deberá permitir que los pacientes filtren los resultados de su historia clínica por fecha. El sistema deberá permitir que los pacientes... Listo, perfecto. Sigan en la siguiente. El sistema deberá permitir que los pacientes... Fíjense que
digamos que para los que están presentes, y me parece interesante esto, y es, de acuerdo a mis objetivos, a lo que está trazado en mis objetivos, de esa misma manera tienen que estar pensados los requerimientos funcionales. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, acá, no sé, voy a inventar cualquier vaina. El paciente podrá registrar su mascota y llevar el tratamiento de su mascota. No sé, voy a inventar una locura. Y eso no está plasmado en mi objetivo, entonces ese requerimiento está mal. Ese requerimiento no tiene que ver en nada con mi objetivo. Mi Es decir, objetivo que es... por el número de objetivos es el número de requerimientos. No, porque el No. objetivo es muy amplio. El objetivo dice, el sistema deberá o permitirá o desarrollar un sistema que permita agendar citas. No sé. Entonces, para agendar citas, ¿qué necesito? Pues pacientes, médicos, citas. El sistema deberá, no sé, permitir la modificación del calendario. ¿Qué se encierra para que se pueda pedir una cita? Detrás de una cita no es decir, sí, pido la cita. Detrás de una cita debe haber un registro de un paciente, un registro de un médico, un calendario, bla, 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 bla. Entonces, eso tiene que estar detallado. El requerimiento funcional detalla, o sea, tiene que ir a detallar lo que se quiere conseguir en ese objetivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que lo tengan, ustedes lo tienen bien, ¿sí? Está bien, digamos que por eso quería ver los requerimientos. Entonces ahí usted mire detrás de la cita. Entonces la cita tiene cancelación de cita, tiene reprogramación de cita, tiene consultar citas, ¿sí? Entonces todo lo que hay detrás de las citas ustedes lo tienen ahí. Entonces me parece que está bien. Sí, sí. Ahí me sale. Lo Los no siguiente entonces. Sí. El sistema, sí, sigan. Fernando. Ahí está la historia clínicas. Entonces, bueno, en la historia clínica, en el requerimiento de las historias clínicas, Es que yo digamos estoy que viendo. uno lo centra de forma muy general, ¿sí? En cualquiera. Entonces, puede permitir registrar la historia clínica. Listo, ese es el requerimiento. Pero cuando ya entren a detallarlo, que donde lo detalla uno, pues en el caso de uso, ¿cierto? En el caso de uso uno detalla más cómo se va a registrar la historia clínica, pues ese caso de uso tiene que ser específico de qué debe ir en esa historia clínica, qué datos van a ir en esa historia clínica, ¿sí? No sé qué, me imagino que de odontología cada dientecito le tienen un nombre y cada dientecito le pondrán un diagnóstico, no sé. Entonces, ¿cómo van a llegar ustedes a conseguir que se registre una historia clínica? Y eso es lo que se debe detallar en el caso de uso, ¿sí? ¿Qué datos debería llevar esa historia clínica? ¿Listo? Listo, instructor. Entonces, la historia clínica puede ser un poco más detallada. Entonces, se puede, no sé, el doctor o el odontólogo va a tener la facilidad de registrar historia clínica de tal manera, con X datos. No sé si quieren ser más detallados en la historia de usuario. Pero el resto, digamos que hasta ahí vienen como requerimiento. Listo, bien. Continúo entonces. Sí, sigan, Sí, sigan. sí, señor. Listo, sigan. Listo, con eso terminamos con los funcionales, luego siguen los no funcionales. Listo, ahí hablan de seguridad, del sistema de proteger la información, el sistema de ser fácil de usar, el sistema de estar disponible. ¿Lo van a dejar disponibilidad 24/7? Sí, esa es la idea, porque la idea es que los pacientes puedan acceder a cualquier momento a programar citas. Listo, perfecto. Muy bien. Listo, perfecto. Específicos, no funcionales. Escalabilidad, rendimiento, portabilidad, mantenimiento. Listo, perfecto. Siga. Las especificaciones del sistema, el hardware sería un servidor con especificaciones mínimas, dispositivos con acceso a Internet para los usuarios finales. El software sería un sistema de gestión de base de datos.
navegadores web actualizados y sistemas operativos compatibles, Ujú. la red, conexión a internet estable y segura para el servidor y capacidad offline para administradores. Ujú, súper. Aquí Ah, tenemos el diagrama de casos de usos. Listo, no pueden de pronto ampliarlo un poquito más. Ahí. Eso. ahí. Bueno, tienen include. Bueno, ese ustedes lo cargaron a las evidencias, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. Perfecto. Entonces ese es lo, digamos que me toca revisarlo de forma más detallada, pero digamos que en sí, cada circulito de esos tiene que llevar un formato de caso de uso. Entonces, por ejemplo, filtrar por fecha sería un caso de uso. Filtrar por fecha simplemente es una acción dentro de un caso de uso general. ¿Sí? Entonces, nada, consultar cita, ya. Digamos, por ejemplo, usted lo van a hacer parte, ese caso de uso que ustedes entre comillas llaman caso de uso, de consultar cita sin pagar, pues los filtros no son casos de uso, los filtros son acciones dentro de ese caso de uso. Entonces, por ejemplo, el caso de uso general es consultar citas sin pagar, consultar citas. Entonces, consultar citas sin pagar lleva unos filtros de búsqueda. Entonces, eso va a ser una acción dentro de ese caso de uso. ¿Sí? Entonces, marcar cita como pagada, añadir clientes amorosos. Digamos que ahí está bien porque los tienen como extend de acceder a la facturación. Entonces, hacen parte de acceder a facturación. Digamos que son hijitos de ese caso de uso general. ¿Sí? Entonces, para cada uno de esos circulitos tienen que pensar si es una acción general o es una acción puntual. Si es una acción puntual, pues hace parte de ese caso de uso general. ¿Sí? Los filtros son propiamente por ejemplo, consultar cita. ¿Sí? Crear una cita, por ejemplo, crear una cita, ustedes no van a colocar ahí incluir paciente. ¿No? Crear cita, ¿qué debe llevar crear cita o quién la puede solicitar? Entonces, cuando ya ustedes comiencen a diseñar los casos de uso, el formato de caso de uso con las acciones en secuencia normal, cómo se va a crear, cuáles son los datos, cuáles son las precondiciones que se requieren, pues cada circulito de esos tiene que tener un formato de caso de uso. ¿Listo? dice instructor. Continuamos entonces con el siguiente ítem Sí, sí, sí. del... Este es el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue, bueno, ese lo vimos en clase. Ustedes hablan de cliente, servidor web. Bueno, digamos que, bueno, no sé. No, hay digamos que aplicación móvil. Recuerden que vamos a sacarlo de aplicación móvil, ¿no? Sí. Sí. Simplemente va a ser una aplicación web utilizando modelo vista controlador. Ahí en vez de JavaScript, digamos que ahí en vez de JavaScript, digamos que vamos a utilizar, digamos que para el back, vamos a utilizar PHP. Ustedes van a utilizar JavaScript como Pues lenguaje. la idea era en un principio utilizar React.js para el frontend, Node.js para el backend y React Native para la aplicación móvil, ya que todos funcionan bajo JavaScript y tenemos cierta familiaridad con el dicho lenguaje de programación. Bueno, listo, perfecto. Entonces va el API, el APA, y va Authentication y va el servidor de base de datos. Bueno, ustedes dicen que van a utilizar también no relacional, bases de datos Sí, no relacionales. No relación. pues usando Mongoose, que es una librería incluida en React. Sí, pero recuerden entonces que si ustedes van a utilizar Mongoose, no sirve el modelo relacional que vamos a diseñar. Entiendo. ¿Listo? Porque ese enfoque es a bases de datos no relacionales. Y nosotros estamos dándole el enfoque a bases de datos relacionales. Listo, instructor.
Listo, entonces, lo que les recomiendo es utilizando base de datos relacional y ya el lenguaje que ustedes requieran. Listo. Listo, revisarlo. Digamos que ahí ya ustedes lo van definiendo. Bueno, y este sería el diagrama de componentes. Componente de autenticación, perfil, citas, tratamientos, historias clínicas, pagos, deudores morosos. Digamos que sí, están como nodos. El modelo, la vista, el controlador. Bases de datos van a tener perfil, citas, tratamiento, historias clínicas, pagos. Sí, perfecto. La API, conexión, perfecto. Listo. Ese nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo vamos a ir haciendo digamos, como una verificación. Pero cuando vayamos construyendo el modelo, las vistas y los controladores nos vamos a ir dando cuenta. ¿Listo? Perfecto. Listo, instructor. Ahí, digamos que para la inicial. Y aquí está el diagrama de clases. Listo. Entonces, en el diagrama de clases, ahí, digamos que les pido que le echen una revisadita a las asociaciones. ¿Listo? Que es, digamos, cómo se relacionan las clases. ¿Vale? Echen una chequeadita a eso. Paciente, perfil, odontólogo, listo, odontólogo, deudores morosos, cita y tratamientos. Entonces, acá vamos a pensar, aquí vamos a pensar, digamos que es importante siempre tener claros los requerimientos y los tenemos claros, ¿bien? En el sistema van a existir personas, ¿cierto? Es una clase general, ¿cierto? Una clase general son personas. Para mí la clase general son personas. Que de ahí se desprendan o exista herencia y se desprendan unos tipos de personas es diferente o distintos tipos de perfiles. Entonces voy a tener personas y de ahí se van a desprender los odontólogos, los pacientes, el contador, el no sé qué, el no sé qué. Pero siempre voy a tener una clase principal que son personas y de ahí en adelante voy a desprender el odontólogo, el paciente, ¿sí? Para discriminar los dos. ¿Y deudores? No. Los deudores son los mismos pacientes. Ok, sí. ¿Sí? Los mismos pacientes son los deudores. Entonces, ¿qué va a caracterizar el sistema general? Que lo que van a existir ahí son personas, que unos van a ser odontólogos, o sea que voy a desprender una clasecita una que va a ser personas, que es la general, y vamos a desprender de ahí unos hijitos que son odontólogos y otros hijitos que son pacientes, y esos dos hacen herencia a personas, porque de allá yo voy a extraer la información de una persona. ¿Cuál es la información de una persona? El nombre, el apellido, la dirección, la cédula, el correo, bla, 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 la fecha de nacimiento, bla. De ahí en adelante, el odontólogo hace herencia y va a tener unos atributos propios, que es el ID del odontólogo. El nombre no, porque ya lo extraje como herencia, lo tengo como herencia de la otra clase, pero sí voy a extraer, no sé, el ID profesional o la tarjeta profesional. No sé, años de experiencia como odontólogo, especialidad, ¿sí? Que el paciente entonces, del paciente que voy a extraer, el ID del paciente, o voy a tener como atributo ID paciente, y otra información propia del paciente que no la tenga el odontólogo. Eso digamos que es para encerrar inicialmente la parte de personas, ¿sí? Posterior a eso, ustedes hablaban de citas. Las citas, está bien, las citas tienen en forma general eso, una fecha, una hora, un estado, y un paciente que tiene relación con el paciente, lo veo perfecto, un odontólogo que tiene relación con el odontólogo, perfecto, hasta ahí, digamos que bien. ¿Qué más llevaría una cita? A ver, una cita. A ver, yo pienso. Digamos que bueno, hasta ahí bien, ¿sí? Pero entonces lo que yo debería acá controlar, acá deberíamos tener un control, bueno, digamos que dejémoslo así, pero para que lo vayan proyectando más adelante es cómo vamos a controlar ese calendario, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar ese calendario? Por desarrollo puede ser que simplemente por el estado, bueno, ustedes tienen un estado de la cita puede ser cancelada y se habilita automáticamente el espacio en calendario. Entonces, si ustedes tienen estados,
lo que tiene que existir también es una clase de construcción de estados, ¿sí? Una clase que construye los estados, con un ID estado y el nombre de estado, por ejemplo. Después de eso viene ustedes tratamiento. Viene un paciente, clean, toma un tratamiento y ahí vamos a tener que hay un paciente en el tratamiento y que hay un odontólogo en el tratamiento. Pero no va a existir una relación entre la cita y el tratamiento, ¿sí? O sea, para tomar un tratamiento se tiene que tomar una cita. O sea que se tiene que saber en qué cita se tomó X o Y tratamiento, ¿sí? Para dejar traza de cuándo se hizo el tratamiento. Para que lo van pensando ustedes. Sí, Ahora, después de eso viene de forma general la historia, que no la veo ahí. Ustedes me están hablando de historia clínica. De historia clínica, yo no veo la historia. La historia tiene que almacenar todo lo que se le hace al paciente y sé, por experiencia propia, cuando voy al odontólogo, que uno le abre la boca y le dice al odontólogo, en el no sé qué vaina está el no sé qué cosa y en el diente número tal está la tal cosa, el número 10 la no sé qué. El incisivo número 10, el número 15, Bueno, número... no sé cómo es la cosa, entonces ese debe ser la historia clínica, ¿sí? Ahí se tiene que almacenar, me imagino que la historia clínica. Que si se le inyectó no sé qué, por ejemplo, se le inyectó anestesia, o que si se extrajo un diente, o que si no sé qué, eso tiene que ir ahí. ¿Y dónde está eso? Perdido, porque ahí no está en ningún lado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora viene el tema de la cartera. Yo no lo llamaría deudores morosos, simplemente que de acuerdo, digamos que siempre que haya una cita, pues va a haber un pago. Entonces la cita tiene que generar un pago. Los deudores morosos simplemente se extraen de un estado del pago, ¿sí? Entonces investigar un poco más sobre el tema de cómo se mueve el tema de las carteras, la cartera o el pago de una cita o demás. Yo creo que se debe controlar desde la cita. Entonces, si yo pido una cita, yo tengo que pagarla, ¿sí? Si no la pago, no sé si el centro odontológico tenga la facilidad de fiarle a uno la cita o el tratamiento, ¿sí? Entonces yo pienso que la cita tiene que estar relacionada al tratamiento y esa cita tiene que estar relacionada al pago. ¿Cómo? Échenle cabeza y me lo vuelven a mostrar. Ojalá agendemos y aquí en adelante, muchachos, ojalá podamos agendar las asesorías que yo les he ofrecido los sábados, en las tardes posiblemente. Entonces, es pensar en cómo relaciono yo, o sea, eso es un minimundo. Yo en algún momento les describí a ustedes eso como un minimundo. Entonces, ¿cómo yo relaciono todo? Las citas van, digamos que si yo tomo unas citas porque voy a tomar un tratamiento, ese tratamiento lleva una información específica. Ahora esa cita me tiene que generar una historia clínica y de hecho las historias clínicas, si ustedes lo llevan al sistema de la salud, cada vez que usted va al médico le toman una historia, sea por urgencia, sea por medicina externa, por lo que sea, te toman una historia clínica. Se genera a través de, ¿qué? De una cita. Cada vez que vaya a una cita te van a tener que generar una historia clínica, con unas fechas, con unas características y demás. ¿Qué debe llevar esa historia clínica? Pues eso lo saben ustedes que están investigando, que están metidos en el tema odontológico. Ahora, esa cita, como es una entidad privada, me imagino, esa cita genera un costo. Ahora, ustedes deciden, me imagino, el centro odontológico puede fiarlas o no fiarlas, o pagar de contado o a crédito. Entonces, eso lo van a controlar en una clase que se va a llamar como esa parte de que controla los pagos. No sé si me hago entender. Sí, instructor. ¿Listo? Perfecto, continúe. Aquí tenemos las interfaces. Las interfaces, aquí están, pero voy a abrir el enlace de acceso que se pueden ver mejor desde ahí. Entonces acá, mientras vas abriendo el proceso y para los demás, no me está dejando. Listo, tranqui. Entonces, si no las dejas, yo las valido en la evidencia, pero acá para que lo tengan presente como de forma general. Las interfaces tienen que ser pensadas en los objetivos y en los requerimientos. Entonces, por ejemplo, no sé,
si dentro de mi requerimiento dice el sistema debe permitir registrar nuevos usuarios, entonces tengo que tener un espacio donde se van a registrar nuevos usuarios. ¿Listo? Esta es la vista desde el punto de vista del paciente, que hay el módulo de iniciar sesión, el módulo de registrarse, porque para los odontólogos, por ejemplo, no hay módulo para registrarse porque son datos que tienen que estar por defecto en la base de datos antes de que empiecen a trabajar. Luego está el módulo de bienvenida, donde muestran información como el contacto, las instalaciones, ese tipo de cosas que puedan ser interesantes para los usuarios. El menú con primero el perfil, donde se maneja la imagen y datos personales básicos como nombres, apellidos, correo, dirección y demás. Luego están las citas, que está la opción de agendar las citas con las fechas y las horas en que hay disponibilidad. La opción de consultar las citas para que el odontólogo pueda buscar qué citas tiene en cada día y poder llevar un registro de eso. Y luego está el módulo de historia clínica, donde están los datos personales del paciente, antecedentes, los motivos de la consulta, las enfermedades, el tratamiento que se va a asignar, las medicinas, los procedimientos, todo ese tipo de cosas. Esto sería como a grandes rasgos los módulos que visualiza el odontólogo. Y luego tenemos la vista para los pacientes, que tendría la vista para los odontólogos, que tendría solo el módulo de iniciar sesión. De registro no, porque los registros se hacen en la base de datos de los odontólogos. El módulo de bienvenida, de nuevo el perfil, y ya en cuanto a citas habría 3 módulos: el módulo de crear citas, de agendar citas para poder agendárselas a un paciente que esté presencialmente pidiendo una cita, el módulo de consultar citas y el módulo de crear citas, que permite aplicar la duración que va a tener la cita, seleccionar un rango de fechas en que se van a crear, también establecer el horario de apertura del consultorio, el horario de cierre, el inicio del almuerzo, de la hora del almuerzo, el fin de la hora del almuerzo, todo eso con el fin de crear automáticamente una cierta cantidad de citas y subirlas al sistema de manera fácil y rápida. Luego la historia clínica, donde puede filtrar por paciente o por fecha de consulta, puede crear historias clínicas, editarlas, de nuevo está toda la información como los datos del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad diagnosticada, antecedentes, los tratamientos que se le aplican, los procedimientos. Y por último está la facturación, que consiste únicamente en una tabla en la que se muestran las citas pendientes de pago, que puede ser consultada por fecha o por paciente, y en dicha tabla se puede marcar una cita como paga o agregar a un paciente como deudor moroso, y abajo está la lista de los deudores morosos para consultarla en cualquier momento. Esas vendrían siendo las interfaces gráficas. Perfecto, listo. Entonces, 1. Las historias clínicas de los pacientes que sean manejadas como reportes, para mi recomendación. Como reportes, es decir, que no sea una vista ahí, sino que generar reporte de la historia clínica. Que la historia clínica no va a tener solamente esa información. Una historia clínica odontológica tiene un poco más de información, entonces eso es lo que tienen que enfocar ustedes. Listo, eso no solamente va a tener esa parte que enfermedades, no sé qué, no. Eso va a tener más información, entonces que sea un reporte. ¿Sí? Un reporte. Listo. Como para descargar un PDF, ¿sí? Exacto, un PDF, correcto. Profe, su merced estaba diciendo que las interfaces deben estar pensadas. ¿Qué estabas diciendo? Deben estar pensadas en web, para la web, ¿sí? Pero bueno, está bien, digamos que hasta este punto está bien. Y las interfaces tienen que estar pensadas en el requerimiento, ¿no? Siempre el requerimiento, ¿este requerimiento se cumple con alguna de estas interfaces, sí o no? ¿Este requerimiento se cumple con una de estas interfaces, sí o no? Por datos, pues, no sé, en mi base de datos, o en lo que tengo pensado para mi base de datos,
tengo pensado en cómo voy a almacenar las fechas de almuerzo, porque ustedes hablan ahí de unas fechas de almuerzo. ¿Eso está almacenado en algún lado? Eso es lo que tenemos que pensar, que todo sea un solo. Listo. Sí. Ujú. De hecho, nosotros también tenemos aquí la maquetación de... No es acá. Tampoco es acá. No logro encontrarla. A ver. No. Aquí está. Tenemos ya creada la maquetación de la vista del punto, pues el HTML con la vista desde el punto de vista del odontólogo. Excelente. Es similar a eso, entonces ya sería hacer que las historias clínicas sean más detalladas. Exacto. Que se puedan descargar, el reporte se pueda descargar. No, Y generar, bueno, para el odontólogo, pues está la opción de crear la historia y de también poderla descargar, ¿no? sí. De hecho, también poderla descargar también debería de ser para los pacientes, porque pueden darse casos en que un paciente necesite ir del consultorio odontológico a un lugar más especializado en que le traten un tipo de situación Exacto. que no se tenga controlada, y entonces también debería poder llevar su historia clínica para facilitar el proceso. Correcto. Yo de ustedes pensaría en otro usuario que sea recepcionista, que No, permita... sino que no hemos pensado en un usuario de recepcionista porque según tenemos entendido, la odontóloga es un consultorio pues muy pequeño de pueblo, entonces la odontóloga se encarga de todo, desde la recepción hasta... No importa, pero si ustedes van a crecer a otro centro odontológico, pensando en crecer, Ah, no listo. importa que hayan, pero pensando en ese usuario que solamente se encargue de gestionar las citas y de imprimir las historias clínicas para el usuario y de estar pendiente del control de pagos, de estar haciendo Listo. llamadas, oye, debes una cita. ¿Listo? Listo. Entonces, esa misma retroalimentación dada para el diagrama de clases, tómenla para su modelo relacional. Y todo esto que les dije, enfóquenlo a su base de datos. Si ustedes están pensando en X dato que va a ir en ese front y que responde a uno de sus requerimientos, también debe responder a su modelo de datos. Listo. ¿Listo? Sí, Y ya por señor. último tenemos que la metodología, pues originalmente habíamos elegido la metodología Scrum, pero estamos dispuestos a cambiar era Cascada la que usted dijo, instructor. Sí, nosotros trabajamos modelo cascada. Ya estamos trabajando modelo cascada de una fase a otra. Listo, entonces sería cambiar esas cosas, mejorar el diagrama de clases y mejorar los modelos para la base de datos. ¿Listo? Lo mismo el modelo exacto para la base de datos. Listo, Sí. instructor. Entonces puedo parar ya de compartir pantalla. No, listo, perfecto, súper, van muy bien, tienen un proyecto muy claro y es simplemente ir haciendo como esas correcciones, ¿listo? Y me gustaría que, bueno, ustedes mismos tomen la iniciativa de cuando ya hagan las correcciones, me escriben y agendamos un espacio, Listo, instructor. Muchas Sí, gracias. señor. Su merced dice que los ¿listo? sábados en la tarde, después de las 2, Los sábados en la tarde, o si no los domingos en la mañana, igual nos vamos a reunir una media horita nomás. pero el sábado para Hernando y para mí creo que nos queda bien. Sí, Sí, como quieran, o si no el domingo por allá antes de salir a pasear, dicen, bueno, reunámonos un momentico con el profe, ¿listo? Yo no tengo problema. Listo, pero entonces listo, hagan las correcciones y nos volvemos a... ¿Listo? Listo, sí, señor. bueno, Gracias. instructor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, manito alzada a ver quién más va a exponer. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro,
a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves, Dios mediante, que tengan una excelente noche y los Profe, espero. las Listo, evidencias, las felicitaciones. 2 evidencias, ¿para cuándo son? Estas están para esta semana programada, ¿no? Hasta el domingo. La otra semana ya arrancamos con lenguaje de definición de datos y manipulación de datos. Listo, sí, señor. Listo, trabajen las que no son complejas, créanme que no son complejas. Trabajenlas, dedíquenle tiempo que eso no es complejo. ¿Listo? Bueno, chicos, chao, chao.